Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contemplarlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Buenos días, queridos hermanos, amigos, en este 8 de agosto del año 2021. Qué lindo salmo nos leyó recién Manuela. Gustad y ved qué bueno es nuestro Dios. Él manda a alguien, el ángel del Señor, dice acá el versículo, para que acampe en torno a nosotros, para cuidarnos, para sostenernos, para protegernos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Y así introducimos en este domingo el culto nuestro. Dice también el Salmo que Él tiene su oído atento a aquellos que lo invocan y los que lo invocan de veras, especialmente los afligidos. Y aquí estamos, Señor, podemos decir, afligidos por estos tiempos, afligidos y angustiados porque se nos van amigos, parientes, conocidos, y sabemos que dependemos de ti solamente. Por eso confiamos que su ángel, su presencia está alrededor nuestro, protegiéndonos, cuidándonos, bendiciéndonos y también consolándonos. A Él vamos entonces en oración. Nuestro Dios, te agradecemos y te bendecimos en esta mañana. Invocamos tu nombre para que vos estés con nosotros, en medio nuestro, ahí donde estamos, en casa, con la familia, solos, viendo este video, escuchando tu palabra, junto a alguien, con nuestras mentes queriéndote adorar, queriéndote alabar, pero sabiendo también que tenemos nuestras dificultades en nuestra vida cotidiana. Por eso te pedimos que vengas a nuestro socorro, alivie nuestras aflicciones y disponga nuestra mente y corazón para alabarte y bendecirte en esta mañana. Por eso nos ponemos en tus manos y te invocamos en el nombre de Jesús. Amén. Con la fuerza de aquel alimento caminó hasta el monte de Dios. Lectura Primera Reyes 19 del 4 al 8. En aquellos días Elías anduvo por el desierto una jornada de camino, hasta que, sentándose bajo una retama, imploró la muerte diciendo: «Ya es demasiado, Señor, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres». Se recostó y quedó dormido bajo la retama. Pero un ángel lo tocó y dijo: «Levántate y come». Miró alrededor y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a recostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y de nuevo dijo: «Levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo». Elías se levantó, comió, bebió y con la fuerza de aquella comida caminó durante 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. En el pasaje leído se nos presenta al profeta Elías,
Elías era un defensor, un gran defensor en Israel de la pureza y del culto a Yahvé, ser fiel al culto de Yahvé, el Señor. Entonces la lectura de hoy se nos presenta a este profeta perseguido por Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab, rey que se entregó en las manos de los ídolos de Baal, Asera, es decir, siendo un hijo de Dios, se entregó a los ídolos paganos. Y la mujer, maligna ella, nos pinta la Biblia, lo empezó a perseguir a Elías, que era el único profeta que había quedado de parte de Dios, y estaba atravesando el desierto e iba hacia Horeb. Horeb era la montaña sagrada, la montaña santa, y allá en Horeb Elías va a recobrar y reconfortar su fe y a reavivar su celo en favor de Dios. Pero por ahí se queda dormido y es despertado y se le da una comida y una bebida milagrosa a través de un ángel. Esto lo conforta para una larga jornada de 40 días. Esto nos recuerda el maná que Dios le daba a su pueblo en el desierto durante 40 años. Y además es un preanuncio o nos prefigura el sostén que Dios ha de tener a su iglesia, a su comunidad de fe en estos tiempos. Entonces Elías, con el vigor que le da estos alimentos que recibe del ángel, en el momento que se sentía afligido y desalentado, porque Israel se estaba desviando y además estaba siendo perseguido por la corte, es decir, por Jezabel, por los sacerdotes y por los profetas de la oposición, podríamos decir, en ese momento. Entonces llegó el momento que deseaba su propia muerte y le dice a Dios: basta, Señor, toma ya mi vida. Pero a través de los alimentos recobra el aliento y recobra el celo por la causa de Jehová y la abraza y le dice, y en el versículo 10 después, más adelante, me devora el celo por la causa de Jehová, de Dios, y baja del monte al que fue y retoma su misión. Elías es el prototipo, es el modelo del discípulo, es el modelo tuyo y mío. Y allá, cuando se acaba la Biblia, en el Apocalipsis, Juan nos presenta a los testigos de Dios, a los testigos de la causa de Cristo como continuadores de la vocación y de la misión de Moisés y de Elías. Es decir, aquel que estuvo 40 años en el desierto y aquel que caminó 40 días por el desierto para retomar su misión. Con el celo y la entereza que ellos defendieron la causa de Dios y preservaron al pueblo de las transgresiones y las idolatrías. Esos testigos defienden la causa de Cristo y sostienen la firmeza, la pureza y la fidelidad del pueblo cristiano. Por eso tomemos esta lectura como propia. Somos testigos fortalecidos por el alimento de Dios para defender la causa de Cristo, tanto vos como yo. Vivir en el amor como Cristo.
Lectura Efesios 4:30 al 5:2. Hermanos, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con que Él os ha sellado para el día de la liberación final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándonos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. La enseñanza primordial de este pasaje es: vivamos, caminemos, actuemos en amor. Y esta vida en amor nos exige nuestra dignidad cristiana. Hijos muy queridos de Dios, debemos vivir en el amor del Padre, nos dice el capítulo 5, versículo 1. Porque Él nos injertó, estamos introducidos en Cristo, por lo tanto debemos vivir en el amor de Cristo. Estamos en el reino de Dios, en el reino de la luz. Debemos, por lo tanto, dar frutos de bondad y de amor. Vivir y andar en amor significa imitar la entrega de amor de Cristo, el cual fue hecho ofrenda por nosotros. Él se dio en amor por nosotros. Y para que esta vida de amor no sea teórica, porque es lindo decir amémonos, querámonos, seamos buenos, etcétera, etcétera, Pablo nos da un programa de las cosas que debemos evitar y las que debemos hacer. Las que debemos evitar, dice, eviten la amargura, la indignación, la cólera, los gritos, la maledicencia y toda especie de maldad. Y las cosas que debemos cultivar, ser benignos, compasivos, condonándoos, es decir, perdónense recíprocamente unos a otros, a la manera como Dios en Cristo los perdonó a ustedes. Ni qué decir de ese amor predicado por Pablo, que es el amor de Dios y a los hermanos, vivificados por el Espíritu Santo, y que da fruto en virtudes sinceras y a veces heroicas, lo que haría de nuestras vidas cristianas que fueran mucho más hermosas, gozosas y luminosas. Y ahí, terminando el capítulo 4, versículo 30, nos avisa para que seamos bien responsables de nuestra vida cristiana. No contristéis al Espíritu Santo. No hagan entristecer al Espíritu Santo, porque ustedes, una vez que han creído en Cristo, han sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, para el día final, para el día de la venida del Señor, para el día en que se ha de instaurar el reino de Dios. Por lo tanto, hagan que el Espíritu Santo no se entristezca. Vivan una vida de amor, que esa es la herencia que han recibido y deben mostrar al mundo. Juan 6, capítulo 6, versículos 41 al 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. En aquel tiempo los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?
Jesús tomó la palabra y les dijo: no critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser que esté junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Uno de los hallazgos arqueológicos más interesantes en los últimos tiempos en Tierra Santa es el hallazgo de la casa de Pedro, del apóstol Pedro, ahí en Cafarnaúm. Algo dijimos el culto pasado. Y a pocos metros de la casa de Pedro se encontraba la sinagoga de ese lugar, en donde sabemos que Jesús predicó varias veces allí. Hablando de sinagoga, hasta las más pequeñas de las aldeas, ahí en la Tierra Santa, en Palestina, tenía su lugar de reunión. En griego, reunirse es sin ago. De allí viene la palabra sinagogue o sinagoga, que significa reunión, asamblea. Un término afín, parecido, que es el término llamar. Su nombre en griego es eclesia, que es los convocados, los reunidos, los llamados. De ahí viene la palabra iglesia, sinagoga, eclesia, lugar de reunión de los llamados, de los convocados por Dios. Estos lugares, las sinagogas, comenzaron cuando fue destruido el templo de Jerusalén allá por el año 586 a.C. Ahí los dirigentes entendieron que era para conservar la identidad del pueblo, que estaba disperso y estaba fuera de su tierra y lejos de los ritos del templo, era necesario instruir, alimentar continuamente a la gente con la palabra de Dios. Es decir, para ellos alimentar a la gente con la palabra de Dios era alimentar a la gente con la ley, con la Torá, con el Pentateuco. A tal punto hablaban simbólicamente de alimentar que los rabinos, cuando se referían al maná, al pan bajado del cielo que había dado Moisés a su pueblo en el desierto para que no murieran, decían que el verdadero maná, el verdadero pan, era precisamente la ley, la Torá. Esta alimentación que se daba en las sinagogas de los judíos, que estaban dispersos por el mundo, fue la que permitió que su gente no perdiera nunca su identidad como judío, como israelita, y conservaran el sentido de su nacionalidad. Podemos decir que hasta el día de hoy ellos conservan ese sentido. Y todos los sábados los judíos desde el siglo IV a.C. se reunían en la sinagoga, que así como el término iglesia designaba no el edificio, sino a la reunión como tal,
y leían pasajes de la ley, de los profetas, que después el miembro más anciano y sabio de la comunidad comentaba, hacía una reflexión para todos. Con el tiempo, ese trabajo se especializó, y quienes debían comentar la ley y los profetas tenían que haber estudiado en centros especiales donde se recibían de rabinos. Al comienzo las lecturas se hacían al azar o de acuerdo al criterio del jefe de la sinagoga, pero con el tiempo fueron teniendo algunas guías que indicaban el pasaje que había que escuchar en cada sábado. Lo que hoy le llamamos el leccionario, por ejemplo. Y ahora estamos en la lectura del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y ahí nos encontramos tal vez con apuntes de la predicación que Cristo, como rabí que era, como rabino que era, como maestro que era, había hecho en la sinagoga de Cafarnaúm. De tal modo que nos encontramos en este capítulo con referencia a esas lecturas. Y tenemos el tema de la murmuración y del maná. Pero también son notables algunos ecos del relato del capítulo 3 del libro de Génesis. Capítulo 3 del libro de Génesis habla de la caída del hombre cuando simbólicamente come del fruto del árbol prohibido, de la ciencia del bien y del mal. Y entonces hace este ejemplo, dice: este es el pan bajado del cielo para que aquel que lo coma no muera, en referencia al fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal, en donde la palabra de Dios había sido: si lo comen, van a morir. Y ahí también dice en Génesis: ahora, después de haber comido ese fruto del árbol del bien y del mal, ahora solo le falta al hombre echar mano al árbol de la vida, comer y vivir para siempre. Por eso se contrasta con la invitación de Jesús. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y es en este contexto como tenemos que entender la reflexión de hoy. Cristo se presenta como aquel capaz no solo de saciar el hambre material del hombre por medio del maná, por ejemplo, por la multiplicación de los panes, como lo hemos visto, a la manera de Elías, como un economista. Tampoco se presenta como organizar la vida de los judíos y conservar su identidad nacional mediante la ley o la Torá, como había hecho Moisés, y se hacía todos los sábados por medio de los rabinos en las sinagogas, como si fuera un político que te da la identidad nacional, sino que se presenta como el pan capaz de fundar un pueblo definitivo, fundar un pueblo de hombres nuevos, que son llamados por el Padre, por su Padre, por nuestro Dios, a la eternidad, siendo Él el único interlocutor válido.
acá en el medio no hay otro que Jesucristo, que nos conecte con el cielo, con Dios, con el Padre. Por medio de Él podemos llegar a su presencia. Y fíjense que Jesús está hablando de sí mismo. Él, aunque los judíos conocían a sus padres, conocían su ascendencia, no es este el hijo de José, de María. Él lleva en su ser la presencia y la vitalidad del mismo Dios. No es algo que surge de las posibilidades de la naturaleza, como el fruto del conocimiento del bien y del mal, ni tampoco de las posibilidades humanas, de la carne, del mundo, de la sociedad, de la técnica, de la moral, de los derechos humanos, no, sino que Él baja como don del cielo, como regalo de Dios. Y aquí llegamos. Quien acepte este regalo, quien acepte este regalo de Dios que es Cristo por medio de la fe, lo aprenda como enseñanza, como modelo, como ejemplo, como paradigma, y lo siga como tal, ese ya tiene vida eterna. Una vida eterna que comienza aquí, ahora, en este momento, si abrís tu corazón y tu mente a Cristo. Las cosas viejas pasaron. Ya no sos aquel que era antes. Ahora sos nueva criatura. Porque Dios ha entrado en tu vida. Porque le has abierto tu mente y tu corazón a Jesucristo. Y tenés la seguridad que Él te va a resucitar en el último día. Aquel día que Él nos venga a buscar para instaurar definitivamente su reino. Te animo a que eches manos a ese fruto, a ese pan que nos viene del cielo, que es Jesucristo, para darte nueva y eterna vida. Una vida plena, con sentido, con objetivos reales, para disfrutar y para compartir. Bueno, ya terminando, damos gracias a Dios por este culto, desde la lectura de Manuela, de Natalia, de Dorothy, de las reflexiones, del cuento que nos leyó Valeria. Todo nos indica que, como dijimos al principio, gustad y ved cuán bueno es Dios. Él nos provee y nos sostiene. Él nos da un programa para hacer cosas y dejar de hacer otras. Y Él nos ofrece a Cristo como bajado del cielo para que nuestras vidas puedan ser distintas y eternas. Y a través del cuento nos dimos cuenta que a pesar de nuestras dificultades y de nuestros defectos, Él nos usa para embellecer a este mundo. Solo tenemos que dejar que Él estire su mano y nosotros poder agarrarla y dejarnos guiar por Él. En este sentido, queremos seguir orando por aquellos que necesitan de los afligidos, como dijimos al principio, y no dejamos de orar por Cloti, por su vista, por Yolanda, por sus piernas, esas úlceras que van y vienen, por Doña Jesús, nuestras 3 chicas, las debemos sostener en oración. Oremos por Cintia y su familia, por la pérdida de un par de seres queridos, en
en medio de esta pandemia. Y bueno, por los chicos, muchos chicos han comenzado las clases, que el Señor los proteja de este bicho que anda dando vuelta, por nosotros, por aquellos que reciben nuestras canastas de alimento, por la edificación de la iglesia, que ya queda muy poco, y oramos por el momento en que nos vamos a juntar prontamente para poder darnos un abrazo y alabar y adorar al Señor. Por eso nos despedimos hasta el próximo sábado. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la compañía constante del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén.